ingeniero, quiero ser ingeniero, pero me parece que Mm, todo pasa por eso de la curiosidad y la despertada de la curiosidad, ¿no? mm. Gracias, Propia Roberto, y de los profesores. De nada, por estas gracias. reflexiones que nos compartís, muy interesantes y que justamente vamos a ir ahondando en estas cuestiones de cuestiones de los sujetos en interacción con otros y con el entorno y cómo se va jugando estas cuestiones motivacionales en esas interacciones del sujeto consigo mismo, con una línea también de reflexión que atraviesa también elementos que venimos pensando en el curso. Es decir, yo creo que este contenido, este tema, dialoga en psicología, sujeto y aprendizaje, en algo ya venimos viendo a través de los diferentes encuentros. Entonces, a partir de estas ideas que son muy interesantes, que tienen que ver con este asunto que vamos a ir desplegando, yendo a algunas nociones que nos permitan adentrarnos en este tema de la motivación, el término proviene del verbo latino movere, que significa mover, y que estudia justamente qué mueve a los sujetos y hacia qué dirección. ¿Sí? Hay algo de un componente de energía y hay algo de una dirección que lleva a los sujetos adelante en determinada dirección. Este proceso motivacional es el que dirige hacia un objetivo o una meta a los sujetos y que a su vez los instiga y los mantiene, es decir, eh, lleva a persistir en una determinada dirección, según autores referentes como Printich y Jung, y siguiendo también a los aportes de Juan Antonio Huertas, es un proceso activo, es voluntario, es persistente, que involucra cuestiones que son cognitivas, pero que son también afectivo-motivacionales, que a su vez tienen necesidades adaptativas y que está influido fuertemente por el contexto. ¿Sí? Ahí vemos cómo hay ciertas características que hacen a estos procesos. Es para otros autores una fuerza impulsora que tiene que ver con una energía interna que lleva a los sujetos a tener un comportamiento hacia ciertas metas. Y autores más recientes lo ubican como un motor vinculado al aprendizaje, es decir, como un catalizador en los procesos de aprendizaje. ¿Qué es esto del catalizador? Es, por ejemplo, en la química, una sustancia que desencadena una reacción. Es algo que de alguna manera facilita a que otra cosa se dé. En este caso, la motivación como algo muy importante, muy necesario en los procesos de aprendizaje. Eso a su vez, no solo como conceptualmente, sino empíricamente, es respaldado por estudios en diferentes contextos, en diferentes niveles educativos, cuando los sujetos están más motivados, eso se asocia con no solo con resultados académicos, mejores resultados, sino que también con otras variables, como por ejemplo el bienestar. A medida que los sujetos están más motivados, también tienen una percepción mejor del bienestar en ese entorno. Es una variable que, que explica también mucho de lo que sucede de la experiencia en los entornos educativos. Como veníamos hablando, es un proceso psicológico complejo que está influido por cuestiones cognitivas que tienen que ver con los pensamientos, con las creencias y con las emociones, y que, como decía Juan Antonio, estos autores también lo recalcan, eh, está influido fuertemente por el contexto. Es decir, en una clase, un sujeto puede experimentar un alto interés, motivación, ganas de aprender, porque hay también algo de lo que sucede en la interacción con los pares, hay algo de lo que sucede con la interacción con el docente, hay algo de las relaciones, de cómo el docente trabaja, de lo que hace en el aula, que tiene un efecto en sus ganas de aprender. Entonces, esta idea de la motivación pone foco en el sujeto,
en esas metas, en esa energía que dispone para sostener una actividad, pero también desde una perspectiva sociocognitiva, que es lo que nosotros estamos abordando, porque dentro de lo que es la motivación hay estudios de diferentes disciplinas. Dentro de los estudios que tienen que ver con la motivación en la psicología, hay a su vez diferentes perspectivas. Y dentro de lo que eso, digo, ahora se va a adentrar, nosotros nos posicionamos en una perspectiva que es sociocognitiva de la motivación, que tiene ciertas características donde los procesos cognitivos, los afectos, los comportamientos, tienen que entenderse siempre en clave de interacción con los otros y con el contexto. Entonces, la parte social, por eso lo sociocognitivo, es constitutiva de la perspectiva que nosotros este, vamos a ir abordando. Entonces, resumiendo algunas de estas características que venía comentando, hay algo de la energía que se pone en marcha para el sujeto ir en una dirección, que esa dirección tiene que ver con una determinada meta u objetivo que se plantee, y que a su vez esa dirección y esa energía es persistente, es sostenida, hace que el sujeto sostenga el esfuerzo de poder avanzar. Esas características se entienden desde diferentes dimensiones. Una tiene que ver con las cuestiones cognitivas, ideas, creencias, supuestos, representaciones, cogniciones, expectativas, que tienen que ver con el sujeto y que tiene que ver también con el entorno y que están en permanente construcción, ¿sí? Y de eso también hay cuestiones muy interesantes allí. Me acuerdo hace unos días de la defensa de Diego, que planteaba una cosa súper interesante en esto, ¿no? Por ejemplo, en tener una representación sobre una determinada meta que pueda ser posible. Para eso se juegan cuestiones socioculturales y también de que alguien pueda participar en que una determinada representación pueda ser posible para alguien, que en un determinado contexto quizá no aparezca esa posibilidad. Entonces, como algo se configura como una meta o como un objetivo, eso tiene que ver también con dinámicas socioculturales, ¿no? Y lo que pueden ofrecer los entornos también para que los sujetos empiezan a constituir sus metas y sus objetivos, es algo re importante que me gustaría que después él les cuente porque está súper bien ilustrado en cuestiones que él contaba de su investigación. Y después las cuestiones afectivo-motivacionales son centrales. Juan Antonio, como yo les decía que él fue mi tutor de tesis, siempre está, siempre en sus textos y siempre está haciendo énfasis en la importancia de este componente afectivo-motivacional en relación a la motivación, ¿sí? Y de los cuidados que hay en esa línea. Después vamos a ver algo en mi tesis, cómo hay cuestiones, bueno, la calidez del docente, ¿cómo hace que yo me sienta motivado en aprender? ¿No? Hay después una cita que dice, fue su calidez la que hizo que yo pudiera sostener la cursada. Entonces, hay cuestiones que se juegan en esta dimensión que son muy potentes y que en la medida que podemos reflexionar sobre ellas, también podemos transformar, podemos fortalecer, podemos potenciar en las aulas, que tiene también su expresión comportamental, allí todo lo que es eh, el compromiso, la autorregulación, bueno, hay todo un montón de líneas de estudios que se vinculan fuertemente con la motivación, que tienen su expresión también por esa vía, y como veníamos contando, todo lo que tiene que ver con lo contextual, lo social, lo cultural, es la trama donde se va desarrollando este proceso motivacional en torno a los pares, en torno a los docentes, en torno a los diferentes contextos donde el sujeto forma parte. Así que por ahí un primer acercamiento de algunas nociones para ir pensando esto de los procesos motivacionales. Buenazo, Ahí Nico. seguimos y ahí. Si querés, comparto yo y Ahí va. Dale.
Perfecto, Y seguimos. perfecto, ya dejo de compartir. Uy, Ahí estamos. buenas. Gracias, Nico. Bueno, buenísimo. Me parece este contexto que fue surgiendo también de esa nube de palabras, ¿no? Creo que ahora Nico iba como decía, ¿no? Como hilvanando como esas diferentes ideas que fueron apareciendo por ahí. Algo que para nosotros es fundamental acá como entender y a la vez diferenciar, ¿no? Nico ya lo decía, estamos dentro de marcos sociocognitivos de la motivación. Eso significa, por ejemplo, que no estamos hablando de perspectivas, por ejemplo, del psicoanálisis, ¿no? Que hoy preguntaba acerca del deseo, y bueno, el deseo no es conceptualizado, por ejemplo, en estos marcos, aunque sí es traído como más como, quizá no como desde un aporte conceptual, sino más como de una característica de la motivación. Y eso es algo bien importante, en realidad, porque de hecho una de las críticas que surge desde estos marcos sociocognitivos, y en particular de las perspectivas motivacionales también a nivel más amplio, es cómo en realidad partir de macro teorías muchas veces, y ahí es una de las críticas que, por ejemplo, le hacen algunos de estos autores a perspectivas amplias, digamos, es cómo nos permite pensar contextos específicos del desarrollo de ciertas, por ejemplo, el del desarrollo de ciertas actividades. Entonces, lo que un poco plantea Rib en este libro de motivación y emoción es que las teorías motivacionales, y en particular las mini teorías, que es como la va a conceptualizar Rib, tienen que ver con eso de pensar las especificidades de los contextos. Más que hablar, por ejemplo, del deseo, la pulsión, va a decir, bueno, pensemos en realidad en los contextos específicos en los cuales los seres humanos nos desarrollamos y pensemos qué es lo que se produce en esos espacios específicos, ¿no? Y ahí justamente se apoyan en estos marcos sociocognitivos bueno, para básicamente tratar de pensar cómo se dan esos procesos motivacionales, y esto también es importante, fíjense, Nico lo decía recién, es un proceso, no es un rasgo, no es un rasgo de la personalidad, no es algo que es 100% estable, ni mucho menos, sino que tiene un fuerte componente que es, como decía Nico, contextual y situacional, y por ese motivo es que estas perspectivas motivacionales intentan entonces de profundizar en algunas dimensiones, bueno, en algunos aspectos de la conducta motivada en diferentes lugares, ¿sí? Por eso a nosotros nos parecía como una forma gráfica de visualizar esto de las mini teorías, por eso estamos hablando de varias mini teorías, no de una teoría unificadora de la motivación, en esta idea de que cada mini teoría nos permite pensar contextos y actividades específicas y particulares. Ahora voy a explicar a qué me refiero con esto. Entonces, esta idea uno podría pensarlo también como un archipiélago, ¿no? Que en realidad es las mini teorías, muchas de ellas están conectadas, algunas están más cercanas, otras están más lejanas, ¿sí? Pero comparten esta base, si se quiere, epistemológica, que es los marcos, como decíamos, sociocognitivos y cognitivos de la motivación, diferenciado entonces a otras perspectivas, como venía diciendo. RIP va a ser una descripción de algunas, ¿sí? Hay muchas más, muchísimas más, y más aún en un desarrollo muy grande en las últimas décadas de perspectivas, pero bueno, RIP sistematiza y sintetiza quizá las que más se habían desarrollado hasta ese momento, que fíjense ya 23 años de esto. Y dentro de esas mini teorías motivacionales, fíjense, aparece por ahí la idea de motivación intrínseca de Deci en el 75, y que posteriormente se transforma en lo que se llamaría y vamos a conocer hoy como la teoría de autodeterminación de Deci Ryan, que es la que básicamente hoy vamos a estar profundizando y trabajando. Ahora, para ustedes este ya es algo más o menos conocido, ¿verdad? Yo les decía, ustedes esto lo vieron en procesos cognitivos. Eh, Quizá si alguno o alguna, como así, como en forma muy, muy puntual por el chat, si quieren, de qué se acuerdan que hablaba esta teoría, se animan a tirar a ver, para empezar a mover también alguna cuestión ahí de la teoría de autodeterminación. Palabras claves, ¿eh? No estamos hablando de conceptualizaciones, palabras claves, tipo ahí en el chat. Sí se acuerdan, ¿no?
A mí no me deja escribir el chat. Ah, ah, ¿no lo tenemos habilitado o es porque... Ah, capaz no está habilitado. ¿Ninguno puede escribir en el Estoy chat? ¿Qué onda? mirando. Miro ahí Federico quería contar algo. Federico, buen ¿Y qué día. tal? Bueno, yo no recuerdo mucho del curso de procesos cognitivos. Lo que sí más o menos me quedó, entre varias de las cosas que me quedaron como flotando en mi mente después de leer el material que teníamos para leer hoy, me quedaron como grabadas tres palabras o tres conceptos, digamos, que tienen que ver que plantea esta teoría, que tienen que ver con las necesidades psicológicas, que Bien, de alguna forma habría que tener como, digamos, siempre presentes a la hora de trabajar con motivación. Y que esas tres necesidades son la autonomía, el relacionamiento y la competencia. Creo que a partir de esas necesidades, bueno, al menos a mí me pasó que fui como teniendo un hilo conductor a la hora de abordar los textos. Por eso perfecto. creo que me quedaron como más grabadas. Supongo que en la clase ahora la iremos a desarrollar. Exacto. Pero con respecto a la motivación, creo que como para empezar, esos tres conceptos, al menos a mí me parecieron claves. Perfecto, Federico. Bien, eso es bien importante. Ana, dale. Hola, buen día. Buen día, Igual buen que día. Federico me pasó exactamente lo mismo, porque como que siempre hablamos de necesidades biológicas básicas y cuando vi el concepto de necesidades psicológicas básicas dije, claro, sí, autonomía, competencia, vinculación, eso es básico. Y a Ujú. partir de ahí todo lo que vamos a ver ahora. Y con respecto, perdón si se me quiebra la voz, es que me pone muy nerviosa hablar. Tranqui, tranqui, vamos, dale. Con respecto a lo intrínseco, bueno, nada, que sale de uno y me parece que es como que lo más difícil de conseguir ese sostenimiento de la motivación intrínseca. Por Bien, ahí. bien, buenísimo. Gracias, Ana. Ahí ya entonces fuiste introduciendo otra dimensión, que ya tiene que ver con el componente de lo intrínseco, que apareció también en la nube de palabras, aparecía por ahí. Y ahora, por ejemplo, Stephanie plantea esto de motivación intrínseca, extrínseca en el chat. Bien, bueno, estamos en tema. Fíjense que esto que acaban de decir es fundamental. Algo muy importante en esta teoría, que para mí va, en la investigación en realidad hay muchísima literatura sobre esto, y de hecho la teoría de autodeterminación es quizá de las que tenga mayor desarrollo empírico y investigaciones en diferentes áreas. ¿Pero por qué? Porque Daisy Ryan llega un momento que ellos plantean que más que una teoría motivacional, una mini teoría, ya es una teoría para pensar lo humano en un sentido mucho más amplio. Y eso es fundamental, porque entonces no estamos hablando de nuevo de una teoría que está queriendo ver algún aspecto muy específico sobre algo, aunque después va a permitir eso. La teoría de autodeterminación lo que permite después es ir a contextos hiper específicos, pero ellos plantean una especie de teoría mucho más amplia, como hoy recién ustedes decían, vinculada, por ejemplo, al desarrollo de lo humano. Y esto es re importante en realidad. Ese es el marco más amplio. Y ahora nos vamos a meter un poquito ahí, ¿sí? De hecho, sin aburrirlos, pero me parece muy importante, nos parece importante como situar desde dónde surge todo esto. Porque si no nos queda. Y algo que queremos ya, desde ya se lo vamos a decir, evitar es que nos quede como simplificado en una cuestión polarizante o de una cuestión de la que la motivación tiene como, es, No, es una cosa o la otra, ¿no? Lo intrínseco o lo extrínseco, vamos a ver que es este, bastante más complejo. ¿Por qué? Por ejemplo, y acá traemos algunas partes del recorrido histórico que procuro no aburrirlos. Eh, Surge en realidad a nivel filosófico, retoma posicionamientos de los griegos, y ahora vamos a ver de quién, pero el paradigma eudaimónico en realidad que traemos por ahí se contrasta a otro paradigma filosófico, capaz nos estamos yendo un montón, pero a ver si se dan cuenta, pero se contrapone muchísimo al hedonismo, ¿sí? ¿Qué lo caracteriza el hedonismo? Ya viendo cuál es la definición ahí de lo el placer. eudaimónico. Dale, Serrana.
el placer, perdón, dijiste hedonismo, no, no se te Sí, escucha muy bien, por lo menos. exacto, el El hedonismo. placer, el placer Perfecto. como más físico, más, no sé. Perfecto. Ahí está, Serrana. Una de las cosas que Dez y Ryan, cuando empiezan a posicionarse filosóficamente y surge la teoría, una de las cosas es diferenciarse del posicionamiento más vinculado como a esa cuestión de satisfacer como la cuestión esta de, como de ciertos deseos en forma impulsiva y superficial. ¿Sí? Entonces, de ahí, en realidad, lo que ellos van a proponer es plantearse el paradigma eudaimónico, ¿sí? Perdón la pronunciación, pero media complejita ahí, que tiene que ver con este compromiso que tiene que ver con el desarrollo en realidad de los propósitos vitales de las personas. ¿Sí? Y acá en realidad hablan hasta de un desarrollo vinculado a metas vitales mucho más amplias, ¿sí? Y que implican, de hecho, un compromiso y un desarrollo, de nuevo, de características o de aspectos personales que muchas veces no tienen que ver con esta cuestión de la satisfacción inmediata, ¿sí? Por ejemplo, eso, de un deseo, ¿sí? Como hablaba recién y decía Serrana, ¿no? De una cuestión vinculado a la satisfacción rápida, por ejemplo, a nivel corporal de algo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí aparece este buen señor. ¿Alguien sabe quién es? ¿Te suena? Veo caras así, caras moviéndose como de que sí. ¿Sí? Nos suena por lo menos de algún lado, ¿no? Bueno, alguna vez seguramente lo hayan visto por ahí. Ahí va, Facundo aparece, creo que Facundo, Aristóteles, exactamente, Aristóteles. Bueno, Aristóteles habló un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente de Aristóteles retoman esta idea de paradigma eudaimónico y básicamente, bueno, Aristóteles, entre un montón de cosas, habla del imperativo ético, o sea, habla de un montón de cosas, pero de la cuestión del desarrollo de la moral y de aspectos vinculados al desarrollo del humano, muy desde esta perspectiva, y justamente los autores lo retoman de ahí. No vamos a entrar ahora en una profundidad del pensamiento aristotélico, pero sí en esta cosa de, del desarrollo de esas metas vitales o de ese desarrollo interno del humano que se diferenciaba de nuevo de esta cuestión de la satisfacción más inmediata, ¿sí? Entonces, una de las cosas que traen de Ryan y Deci en un capítulo del 2004, realmente un libro súper interesante que un poco desarrolla estas ideas, habla de esto del desarrollo humano, se da a través de esa búsqueda activa, digamos, de la integración y del crecimiento psicológico. En esta clave, ¿sí? A través de generar estas metas vitales o el desarrollo de lo personal asociado a actividades, tareas, ¿sí? Que alimenten, ¿sí? La satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas que ustedes hoy empezaban a traer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como decía hoy, ¿no? Esta perspectiva, como ven, filosóficamente está apoyado en este paradigma filosófico y por tanto se entiende como una macro teoría. Si bien, fíjense, arriba habla de mini teorías motivacionales, porque de hecho, de toda la perspectiva de teoría de autodeterminación, hay partes específicas que hablan ni que hablar de lo motivacional, pero es una macro teoría de la motivación humana. Realmente, esta idea, Ana recién decía, eh, hablamos siempre de necesidades biológicas, pero bueno, claro, hablar de necesidades psicológicas básicas, y en particular para la psicología y para lo que implica en el trabajo en educación, después ya más específicamente, si tendrá sentido, si nos aportará para pensar. Y bueno, entonces esta macroteoría de la motivación humana, como un poco ya Nico también traía, comparte algunos aspectos de estas otras teorías más amplias de los marcos sociocognitivos y cognitivos de la motivación, en donde hay un énfasis muy importante en la energía y la dirección y la persistencia de la conducta. De nuevo, es coherente con esto que recién decía, ¿no? Esta cuestión de la satisfacción inmediata no tiene nada que ver con esto. Fíjense que estamos hablando, por eso los autores también así lo traen de mantenerse vinculado a ciertos tipos de metas y eh, la idea de mantenerse es esta idea de persistir, ¿verdad? En la consecución de esas metas y todo lo que moviliza, que Nico ya lo traía muy bien, no lo voy a repetir, de diferentes planos y dimensiones asociadas a eso. Esto de nuevo en términos, de nuevo lo estamos trayendo en términos
amplios de la teoría, después vamos a ver que, bueno, la satisfacción de esas necesidades psicológicas básicas no siempre se dan, y ahí es donde justamente se desarrollan toda una cuestión de problemáticas, vamos a decirlo así, o desafíos vinculadas bueno, qué pasa cuando esas necesidades psicológicas básicas no se satisfacen, o qué es lo que implica en términos después más también psicológicos que nos guiemos por otro tipo de intereses o de ya metiéndonos más en cuestiones motivacionales, en otros aspectos que quizá no nos movilizan, pero por ejemplo nos llevan una carga, por ejemplo, de ansiedad y de angustia muy grande, ¿sí? Que también vamos a estar hablando un poco hoy. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, ahí, Diego, algunos comentarios que llegaron por el chat, Buenísimo. interesantes, en esa línea que tú preguntabas, bueno, que a qué nos resuena. Fernanda por ahí planteaba esto de las necesidades psicológicas básicas asociadas al crecimiento y al desarrollo. Es muy interesante y que a su vez tiene que ver con el bienestar, como vos señalabas, o sea, en la medida que se pueden satisfacer esas necesidades, el sujeto experimenta bienestar y en la medida que no, tiene un impacto negativo. Y después por ahí Karina traía motivación intrínseca como las ganas de hacer algo por la superación personal, por el deseo, por la satisfacción personal, y lo extrínseco asociado a la recompensa de algo externo, que ella pregunta puede ser, y sí va en esa dirección, que Diego va a seguir profundizando. Y por ahí estaba Mariana, la motivación extrínseca era basada en resultados y la intrínseca en objetivos. Ahí, bueno, vamos a ir profundizando un poco eso. Y de acuerdo con Fernanda, el concepto de autonomía me remite al origen del proceso de subjetividad del sujeto cognoscente y la relación con el fenómeno de base segura. Bueno, ahí es esto que decía Diego, bueno, hay diferentes marcos para entender, hay cuestiones que pueden dialogar con otros marcos, pero también es importante diferenciar que, bueno, ahora estamos bajo un determinado como marco interpretativo a nivel teórico, y bueno, si empezamos a hablar de apego, subjetividad cognoscente, esos son otros marcos que pueden dialogar en algunas cuestiones, pero son cuestiones distintas. Entonces, creo que está bueno eso como clarificar, ¿no? Buenísimo, Nico, y gracias ahí por esa participación por el chat. Creo que ahí fueron surgiendo pila de cosas que de hecho ahora vamos a ir este, retomando, ¿no? Y claramente lo que más nos surge de esta teoría, de nuevo, es lo intrínseco y lo extrínseco, como decíamos hoy, y nuestra intención, digamos, pedagógica de hoy es que nos vayamos con la idea de que lo extrínseco y lo intrínseco es muchísimo más complejo que lo externo y lo interno. Eso es como lo primero y lo más importante que nos parece que hoy nos tenemos que poder vivir, o bueno, nos gustaría que logremos llegar a eso. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos hablando de una teoría, como decía recién, ¿no? Decir Ryan habla de una macro teoría que tiene 1000 puntas. De hecho, dentro de la macro teoría, en realidad, algunos autores hablan que hay 5 teorías o 6 subteorías dentro de esta macroteoría que permite, como decía hoy, meternos en aspectos más específicos de esta conducta motivada en un sentido muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es súper compleja en realidad la teoría. Nosotros hoy estamos trabajando con 2 artículos, pero eso, sepan que la complejidad es grande y por tanto, también a la hora de traer sus conceptos, está bueno que los podamos pensar desde ahí y zafarle a la tentación de lo intrínseco y lo extrínseco que muchas veces nos pasa. Y bueno, vamos a tratar eso, de ahora arrimarnos un poquito ahí. Entonces, la teoría de autodeterminación. Uno de los fundamentos, como ya decía, fundamentales, tiene que ver con el bienestar y el desarrollo humano. Nico también lo iba introduciendo. Este, eh, de hecho, en esta idea de la macroteoría se ha llevado a diferentes contextos y se ha llevado a investigaciones vinculadas a diversos ámbitos. En el ámbito educativo tiene un desarrollo realmente impresionante, eh, por cuestiones que vamos a ir viendo justamente en un ratito, no me quiero adelantar. Eh, pero básicamente, para pensarlo en relación a aspectos de lo educativo, es cómo básicamente dentro del ámbito educativo se favorecen
esta satisfacción de esas necesidades básicas, fundamentalmente, cómo en realidad se puede fomentar procesos de motivación que tengan un componente autónomo, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, que era Fernando o Roberto, creo que, no, Roberto creo que lo decía, este, esta cosa de que transitemos las instituciones educativas también disfrutando o, bueno, intentando disfrutar lo más posible, ¿no? Y pensemos eso en las niñeces, en las adolescencias, en esos vínculos con lo educativo y qué va pasando ahí, ¿no? Hoy también salió la cuestión esta como del innato, por ahí apareció. Y en esto también ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Innatismo no significa determinismo, innatismo no significa que es algo que es inamovible, ni mucho menos, sino todo lo contrario. De hecho, lo que plantean en esta idea de las necesidades psicológicas básicas es, bueno, todos los seres humanos, sí aspiramos, fíjense, lo traíamos hoy con los componentes más filosóficos, al desarrollo o a intentar satisfacer ciertas necesidades que tienen que ver, como decíamos hoy, y lo vuelvo a repetir, con el desarrollo de lo humano, ¿sí? Y por ahí aparece el concepto de lo saludable o del bienestar, ¿sí? Ahora, ¿eso significa que siempre sea así o que es inexorable que todo el tiempo estemos satisfaciendo esas necesidades psicológicas básicas? Bueno, no. Lo que van a decir los autores es, esa es como la base que aparece, digamos, en todos los seres humanos, en esta idea de las necesidades psicológicas básicas. Sin embargo, en cómo se satisfacen o no, o de qué manera, cuál es el contenido específico de esa satisfacción de esas necesidades o no, como decía Nico hoy, tiene un componente contextual, situacional, muy, muy importante, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora cuando hablemos más en detalle de las necesidades psicológicas básicas, que en realidad eh, no tiene que ver con una cuestión como de uno solo, en forma independiente, aparte, genera la satisfacción de esas necesidades, sino que, insisto, el entorno, el contexto, las puede favorecer o también las puede obturar, ¿sí? Eh, y además de eso, no solamente las favorece, los obstaculiza, sino que también forman parte del proceso de construcción de esa satisfacción, ¿sí? Que es diferente. Una cosa es si favorece o obstaculiza, otra cosa es si a la vez forma parte del proceso de construcción de la satisfacción de esa necesidad. Eso es como muy importante. Y bueno, entonces ahí también, ya luego un poco lo decía, ¿no? Las necesidades psicológicas básicas. Básicamente, hoy lo decía, se me fue el compañero, ¿dónde anda? Federico. Federico era, ¿no? Ahí va, que hablaba de esas tres necesidades de autonomía, de competencia y de relacionamiento. Esto es importante. Las necesidades psicológicas básicas forman parte de todas las teorías dentro de la autodeterminación. Eso capaz, después podemos hacer hasta capaz que algo más visual para ordenarlo, ¿sí? Entonces, hablamos de las tres necesidades psicológicas básicas. La primera, o una de las que desarrollan los autores, tiene que ver con el de autonomía. Nosotros ahí lo sintetizamos en este sentido de iniciativa y propiedad de las propias acciones. Y fíjense, esto no equivale a independencia, esto no significa que somos seres aislados y que el contexto, como decíamos hoy, no influye. No, no significa eso. Significa esto, cómo en realidad el sujeto siente, ¿sí? Cómo en realidad nosotros sentimos, percibimos que las cosas que hacemos las hacemos, digamos, por iniciativa propia, ¿sí? Eso, insisto, está muy influenciado por los contextos y las situaciones, ¿sí? Hoy se hablaba del contexto familiar, el contexto institucional, venimos hablando a lo largo de todo el semestre de la relevancia de las instituciones en la producción de subjetividad. Bueno, gente, es eso, ¿no? Es en qué medida dentro de las instituciones, no es que yo hago lo que quiero, ¿no? En qué medida yo dentro de lo que las instituciones posibilitan y incluso es valorado, o hasta las cuestiones normativas, yo puedo, siento que tengo justamente esa capacidad para poder tomar decisiones por motus propio, digamos, ¿no? Eso es como bien importante. Y por ahí ya aparece, ¿no? Esta idea que es un componente principal de la motivación intrínseca. Eh, Perdón, Diego, sí, perdón, ¿puedes repetir porque se cortó? Por lo menos a ah, mí se me cortó y quedaste como congelado y no logré escuchar lo que dijiste. ok, bueno, repito. Decía que esta necesidad psicológica básica de la autonomía, este, decíamos que eso, que autonomía no significa independencia,
sino que tiene que ver con en qué medida uno siente que tiene iniciativa y tiene la capacidad de poder tomar las decisiones, ¿sí? O poder tener como propiedad sobre esas propias acciones que decíamos ahí, ¿no? Y que eso, ni que hablar, que estaba muy influido por los contextos que habilitaban o no el desarrollo de esas tomas de decisiones, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas como fundamentales que traen los autores es en qué medida hay contextos, y ahí traía lo de poder pensarlo desde los marcos institucionales, de las instituciones educativas, cómo favorecen esos procesos de autonomía, o por el contrario, eh, tienden a ser de carácter más controladoras, por ejemplo, ¿sí? Entonces también enfatizaban esta idea de que no significa hacer lo que uno quiere y que no hay marcos institucionales para que se despliegue, sino que esos marcos institucionales lo que hacen es favorecer procesos para que uno en todo caso pueda tomar, como decíamos hoy, eh, a iniciativa propia, ciertas acciones que, de nuevo, que contribuyan a esa satisfacción de esa necesidad o no, como decíamos, ¿no? Em, y bueno, creo un poco era eso lo que estaba diciendo. Y después, bueno, ahí decíamos, ¿no? El componente principal de la motivación intrínseca, decíamos, con fuerte influencia en el compromiso por el aprendizaje. Es decir, acá hay muchas investigaciones que van planteando cómo aquellos aprendizajes que se dan de nuevo o son favorecidos a través de procesos de autonomía generan también con un mayor vínculo con esos aprendizajes. Básicamente en contraste a los aprendizajes que tienden a estar como mucho más vinculados a presiones o controles, ¿sí? Con todo lo que genera justamente a nivel de malestar psicológico, todo eso, ¿no? La segunda necesidad psicológica básica que ahí eh, los autores se posicionan de un investigador en realidad también norteamericano, Robert White, que allá por la década del 60, fíjense, eh, revolución cognitiva, sí, de eso seguro se acuerdan de procesos cognitivos, ¿no? En auge por ahí. Eh, Robert White, una de las cosas que planteaba era que el ser humano tenía una capacidad innata para tratar de dominar su entorno. Hoy de nuevo Roberto también decía, ¿no? Cuando sos gurí, como que empezás esto lo podemos ver si tienen gurizada en la vuelta, pero uno lo puede pensar también en experiencias, empieza a querer dominar su entorno, ¿sí? El bebé que empieza de a poquito a tratar de explorar el entorno y dominarlo, es decir, de gatear, caminar, querer conocer su entorno. Y una de las cosas que plantea Robert White es que, bueno, hay una necesidad psicológica de dominio desde el inicio, digamos, de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí, después ya llevándolo como a aspectos más vinculados a lo educativo u otros ámbitos, tienen que ver con la sensación de dominio, ¿sí? Imagínense, en el ámbito educativo tiene que ver con lograr que dominamos las actividades académicas, que nos sentimos competentes. Acá la idea de competencia no tiene que ver con la de competir. Ahí nos quedó el loguito como de un trofeo, pero en realidad no tiene que ver con la cuestión de competencia y ganar algo. En todo caso, acá lo que se gana es el dominio de la actividad, ¿sí? O sea, que uno logra dominar una actividad. Eso es lo central. ¿Sí? Pensemos en las experiencias personales, ¿no? Cuando uno siente que domina una actividad o incluso hasta entiende una forma hasta de vincularse o no sé, lo podemos pensar en mil cosas. Cuando aprende algo y siente que lo logra manejar. Esa es la necesidad psicológica vinculada a la competencia, ¿sí? Ahí decía, bueno, una vez que incluso va dominando algo, esto también es algo que dentro de las perspectivas de motivación intrínseca se trabaja mucho, es cómo a medida que voy dominando algo también a veces nos vamos como involucrando también tareas más desafiantes, ¿sí? En esta idea del desafío óptimo que nos permita como ir como hasta aumentando las dificultades y que esa sensación de incluso dominar actividades cada vez más difíciles nos hacen sentir en esto que hablamos hoy del bienestar, bueno, nos dan esa sensación también como de disfrute, de placer, ¿no? Sentir esa dominación de las diferentes actividades que nos vamos enfrentando en la vida, ¿no? Ya sea, no sé, de aprender a manejar un auto hasta, como decíamos hoy, dominar los contenidos de PCA. Es eso. Y bueno, después el de relacionamiento, ¿no? Este es o sea, qué importante que es este que tiene que ver con la cuestión de los vínculos.
es en que ese es, por ejemplo, la cuestión de las conexiones interpersonales, ¿no? Cómo en realidad nos conectamos con otros y con otras. Eh, Esto que también trabaja en el artículo fundacional, uno de los artículos más icónicos quizá de Ryan y DESI 2000, después también se lo podemos compartir, desarrollan todas las necesidades psicológicas básicas. Lo citamos ahí nomás como por traerlos también para a colación. Y habla esto, ¿no? En el sentido de pertenencia y la conexión con los demás, los entornos sociales que nos dan también seguridad, ¿sí? Y que nos promueven también ese apoyo para el desarrollo, por ejemplo, de la motivación intrínseca. Recién decíamos, pensemos en docentes, en profes, pero también en compañeros, o sea, compañeras que cuando estamos haciendo una actividad, estamos en eso, tratando de aprender algunos contenidos, cómo aparecen otros y otras que cumplen un rol muy importante, tanto en el desarrollo de esas actividades como de nuevo en esa sensación de sostén y de apoyo tan necesaria y que nos hace tan humanos también, ¿no? Y compartimos, si se quiere, también con otras especies ahí. Y Este, ahí, Diego, una pequeña reflexión en sí, esto de las necesidades psicológicas, obvio, que me parece re interesante pensar cómo el diseño de, por ejemplo, intervenciones psicoeducativas que den soporte a la satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas es una orientación como para la práctica profesional o para su como proyección profesional en entornos educativos. Esto de promover la autonomía, o sea, es algo que se puede pensar en inicial, en la escuela, en secundaria, en la universidad, total, esto de cuestiones que hacen al relacionamiento, a la competencia, es para trabajar en entornos educativos en diferentes posibilidades y puede ser justamente una base conceptual como para trabajar en el diseño de intervenciones con este soporte. total, totalmente. Y acá algo importante, ¿no? Las necesidades psicológicas básicas de los autores se dan en forma interrelacionada, ¿no? Es decir, ellos las sistematizan de esta manera y sepan también que tiene mucho que ver con que entienden que todos sus marcos teóricos, todo lo que ellos plantean, después tiene un correlato empírico, es decir, que se puede investigar. Entonces, hay un intento muchas veces por separar, pero en realidad no es que estas cosas estén como aisladas, sino que están interrelacionadas, pero a la vez verlas en forma separada nos permite también esto que decía recién Nico, bueno, poner quizá algunos énfasis en unas y en otras, por ejemplo, cuando laburamos en educación, pero también hoy decíamos, fíjense, estas teorías permiten trabajar en el ámbito de la psicología del deporte, en el ámbito laboral, en el ámbito clínico. De hecho, hay ahora cada vez más investigaciones de estas perspectivas. Fíjense en clave de pensar la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en abordajes clínicos terapéuticos. Entonces, de nuevo, muchas de las cosas que vamos trayendo que parecen como eso, hiperordenadas y sistemáticas, por supuesto que en lo humano, como siempre, se da en forma tremendamente compleja y articulada. Vamos un poquito más, si les parece. Como ya entonces veníamos anticipando, bueno, es un modelo multidimensional que en realidad tiene como diferentes aspectos y dimensiones que vamos a ir viendo. Eh, una de deseamos, de las diferentes teorías que hay dentro de la macro teoría de la teoría de autodeterminación, tiene que ver, y es de las que vamos a estar viendo también ahora, el continuum motivacional, que va en realidad desde, básicamente intenta pensar los grados o los niveles de autodeterminación, en esta idea de qué tan eh, autónomo me siento para tomar las decisiones de por qué y para qué lo estoy haciendo. Y esto que decíamos hoy, dentro también de este marco tan amplio, hay muchísimas investigaciones en diferentes ámbitos. Ahí Stover hace la habrán visto en el artículo, hace una síntesis así muy rápida hacia el final del artículo, donde plantea diferentes inserciones y desarrollos empíricos sobre esto. Dicho sea de paso, a ver quienes les interesa esta teoría, hay la página de teoría de autodeterminación, o sea, está todo gran parte de la producción está en inglés, esto sépanlo, o sea, dijimos hoy son anglosajones, o sea, toda la literatura está prácticamente en anglosajón, salvo hacia artículos que nos parecen como muy importantes, como el de Stower, gran parte de la literatura está en inglés, y hay una página que es
directamente pueden poner SDT, creo que es .org, no sé, Nico, corregime, si la tenemos ahí en la vuelta la podemos pasar por acá, en donde esto que recién estamos diciendo, de las diferentes perspectivas, investigaciones y marcos teóricos, ahí adentro hay una página donde tienen todo sistematizado de una manera realmente muy impresionante. Bueno, decíamos hoy entonces, una de las partes de la teoría tiene que ver con la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Otra de las subteorías, digamos, que está dentro de la perspectiva de autodeterminación es la de, decíamos por acá, ¿no? En la anterior, la de integración organísmica, en realidad. ¿Dónde, no, dónde nos quedó? Ah, nos quedó antes, o adelante. Acá, sí, ahí va. La teoría de integración organísmica, decía, o teoría de integración orgánica, la van a encontrar de las dos formas escritas, que básicamente plantean esta idea del continuo de autodeterminación, que en esto ahora sí, ya metiéndonos más en aspectos motivacionales propiamente dichos, lo que van a plantear es, bueno, la conducta motivada en realidad puede estar, o la podemos ver de diferentes formas en este gradiente, ¿no? Es decir, podemos identificar una conducta motivada que puede estar como desde la amotivación, que es la ausencia en realidad de ímpetu y de interés, digamos, en las actividades, ¿no? Esto muchas veces lo podemos ver, por ejemplo, ahí creo que ahí me lo pasó Ana el link. Este, que ahí lo podemos, por ejemplo, ver eso, ¿no? Cuando nos sentimos que eso, que sea lo que sea que esté en el contexto o las diferentes actividades, no generan ningún tipo de movilización ni control sobre lo que hacemos, ¿sí? Ahí entraríamos dentro, como decíamos, de la amotivación, van a decir los autores. Después entramos en un plano de lo que es la motivación extrínseca propiamente, y fíjense que hoy lo que decíamos, ¿no? En esto de no reducir lo extrínseco y lo intrínseco, fíjense el gradiente que van a plantear los autores. Acá vamos a ir de un plano más de la regulación externa hacia una regulación más integrada, ¿sí? Y finalmente aparece la idea de la motivación intrínseca, que el foco va a estar en la regulación de carácter más intrínseca, como dice por ahí, y que vamos a ver ahora, le vamos a presentar uno a uno, contando un poquito más al detalle. Pero la motivación intrínseca, algo fundamental y que se diferencia del resto de los tipos de motivación, es el disfrute en sí mismo por la tarea, el placer asociado a la tarea, ¿sí? Eso es lo que lo va a diferenciar fundamentalmente del resto de los componentes motivacionales. Entonces, como para meternos en cada uno de ellos. La motivación, decíamos, es esta idea de la desmotivación absoluta, la falta de intención para actuar, que aparece, decía hoy, ¿no? Como esta idea de tanto que no hay un control ni externo ni interno para regular esa conducta motivada, ¿verdad? Lo vemos muchas veces como una cuestión hasta anedónica, ¿no? Esta cosa de me da lo mismo, ¿no? Por otro lado, decíamos entonces la motivación extrínseca con sus diferentes planos. La regulación externa, el componente, este es de los más clásicos quizá para identificar, ¿no? Es aquella conducta motivada que está regulada por evitar, por ejemplo, un castigo o tener una recompensa. Esto en el ámbito educativo es, pero, pero así, de libro, digamos, ¿no? Es decir, pensando en experiencias, ¿no? Yo me acuerdo, mi madre cuando estábamos en sexto de escuela me decía, che, si terminan sexto, ¿tá? Y pasan a primero liceo con buena nota, eh, les regalo una mesa de ping-pong, nos decía a mi hermano y a mí, ¿tá? Entonces, el foco, no, fíjense ahí, ¿qué estaba? Era, che, que nos vaya bien en la escuela, o que no, terminemos bien la cursada, para obtener algo que es externo, en este caso, que era ese juego, pero podía ser cualquier otra cosa, ¿no? La recompensa era el foco, no era el aprendizaje en sí mismo de lo que estaba pasando ahí en sexto año de escuela, o el disfrute de la actividad, ¿sí? De la actividad escolar, me refiero, con todo lo que implica, ¿no? Era, che, si hacen esto, van a tener una recompensa que para nosotros en ese momento era muy importante porque era algo que queríamos hace muchísimos años. Entonces, ahí está la cuestión de la regulación externa, que después la podemos pensar también en relación a castigos, ¿no? Es si haces esto o aquello que se sale de lo que se espera, se va a obtener un castigo sobre eso. Entonces, de nuevo, es la idea de lo externo regulando la conducta motivada, ¿sí? Fernando estaba con la mano levantada y Federico vi que también.
Hola, buen día. No, me viene a la cabeza el texto de Charlotte que decía las palabras de destino, ¿no? Es decir, nunca vas a llegar a hacer nada o dedicarte a otra cosa, cosas por el estilo. Cuando la motivación tiene, entre comillas, toma un rumbo negativo, ¿no? Este, y una de las cosas que quería aportar, porque lo puse ahí en el chat, de repente no se entendió, pero es lo que estabas hablando recién, que hay que mirar el contexto de este trabajo, creo, porque cuando puse que el mismo texto dice que los autores dicen que eh, la teoría esta sale, o sea, apuestan en grande, como que, así lo entendí, ¿no? Como que dan un giro copernicano, que es como la teoría heliocéntrica, y para romper con qué, ¿no? Y yo creo que viene por el lado de que me parece que esto es estadounidense y viene con la ruptura de todo lo que es lo que tiene que ver con James y el funcionalismo y después lo que era todo lo que tiene que ver con Watson y con Skinner, que son todo lo que tiene que ver con la conducta, ¿no? El Sí, conductismo. Y sí, esa, o sea, extremos, ¿no? sí, Skinner, acuerdo que nos pusieron un video en clase de que le daba de comida a las palomas cuando prendía un interruptor, ¿no? Entonces, sí, esa secuencia de cómo se comportaba. Y lo mismo Watson, que hasta es terrible lo que hacía a los niños, ¿no? Pero creo que hay una intención de romper con eso, ¿no? sí. Apostaron a lo grande. Ahora, la teoría es demasiado grande. Es, Parece, ¿no? Fernando, no sé si, perdón, si terminaste la intervención. No te entendí, No, no, perdón. si terminaste la intervención, perdón, Fernando. Sí, 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 sí. Ah, sí, esto que dice Fernando, vieron que yo hoy mencioné la revolución cognitiva. De hecho, porque la revolución cognitiva, en el marco donde surgen la gran cantidad y la gran mayoría de las teorías motivacionales, de los marcos cognitivos y sociocognitivos, la motivación surgen como respuesta a eso, tal cual, Fernando. O sea, surgen como decir, che, pará, acá no se está hablando de esa caja negra que los conductistas no querían hablar. Dicen, acá están pasando un montón de cosas. Entonces, toda la movida que fue de la década del 50 en adelante, vinculada a la revolución cognitiva, ni que hablar que permeó el desarrollo de todas estas teorías. O sea, Dez y Ryan hasta el día de hoy siguen escribiendo sobre esto y siguen dando conferencias y charlas sobre esto. Y como decía Fernando, en un marco de una teoría que es inmensa, es enorme, y también es criticada por eso, porque es una teoría macroexplicativa que entonces te dice, bueno, pero estabas diciendo que otras teorías también tendrían a ser macroexplicativas y ustedes van a lo mismo, pero ahí es donde se defienden es en esto de que crean o sea, subteorías dentro de su teoría más macro para poder pensar procesos específicos. Entonces, siguiendo un poquito más con esto que traía Fernando, y no sé si Federico iba a aportar algo más en esta dirección. Y yo más o menos iba a decir un poco lo que decía Fernando, Ahí pero va. recalcar en este sentido, en la importancia de lo que vos decías, Diego, del gradiente, porque según los autores, esto es como que, digamos, en su crítica del conductismo, si se quiere, es como que piensan, bueno, los conductistas se quedan solo para explicar la motivación en lo que vendría a ser la motivación externa. Sin Exacto. embargo, existe todo este gradiente, o sea, me gusta la imagen esa de gradiente como para no quedarnos solo como, digamos, los conductistas según estos autores, ¿no? Sí, es fundamental eso, Federico. Insistimos en esta idea de poder dimensionar la complejidad de la teoría esta, y justamente uno de los aportes más grandes dentro de lo que es esta perspectiva motivacional, la teoría de integración organísmica u orgánica, tiene que ver con el poder pensar muchas de estas cosas que se dan ahí adentro y que son súper súper complejas. Lo externo, o sea, la regulación extrínseca, es como más esta sila conductista, ¿no? Que es esta cosa del premio castigo, o sea, castigo-recompensa. Pero después, todo este otro gradiente que vamos a ver, y de hecho es lo que ya está más que demostrado, ¿no? En términos de investigaciones y de profundización en estudios sobre lo humano, tienen un rol como muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? La, la regulación más de carácter introyectada, que en realidad es la interiorización, vamos a decirlo así, de esa regulación externa, pero a nivel más interno. Entonces, es como de realidad si cuando nosotros hablamos más de
cuando hago una actividad o algo, que es como que sé que lo tengo que hacer, pero porque de nuevo hay un valor, una norma que sigue siendo como una especie como de panóptico que lo tengo interiorizado, y que me dice que si lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? Y esto por eso lo que genera como este tipo de particular de regulación o de motivación, lo que trae es esta cuestión de la ansiedad o la culpa, ¿no? Cuando no hago lo que esa interiorización de esos valores y esas normas, esa interiorización, pero en esa clave, de nuevo, no de integración, como la vamos a ver más abajo, sino como de lo tengo adentro, pero en realidad lo siento, lo sigo sintiendo como una regulación externa, ¿sí? Entonces, por eso el componente tan ansiógeno que tiene esto, lo introyectado es cuando, de nuevo, por ejemplo, pensando en el ámbito educativo, es que es como que siento que tengo que hacerlo porque no me queda otra, ¿viste? Porque me lo piden en la escuela, porque me lo pide, me lo exige mi familia, porque es una presión. Acá aparece lo podemos ver muy en eso, ¿viste? Cuando nos sentimos presionados por algo, y lo sentimos pero en carácter más interno. No es que quizá alguien me lo esté diciendo, ¿se entiende? Sino que lo sentimos en uno, como quien dice. Este, después, bueno, los otros dos, niveles de integración intrínseca, digamos, que ya van acercándose más al componente intrínseco, van a decir los autores, es la identificada y la integrada, ¿sí? La identificada, ahí ya hay algo que empieza así a integrarse al sistema de valores y normas más personales que hemos construido históricamente a lo largo de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, vinculado a lo educativo es, bueno, capaz que sí es importante esto de tener un título universitario, hoy se habló del título universitario, pero también es algo importante para mí porque es eso, ¿no? Quizá tenga que ver con un desarrollo importante para mí, porque entiendo que la educación es algo que me pueda permitir otras cosas, ya sea el desarrollo personal o un mejor trabajo o lo que sea, ¿sí? Entonces, Diego, yo te quería hacer una pregunta. Ah, perdona, Fernando. Ah, tienes la mano Sí, levantada, disculpa. sí, no, no, te quería hacer una pregunta. Cuando mirás el esquema que ponen en el texto, Sí, ves que justamente lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Eh, Dos cosas. Hay una palabra clave que dice taxonomía, porque lo que hacen es lo que dijiste, un gradiente, ¿no? Es decir, hace toda una estructura hacia que empieza en la desmotivación ujú, hasta lo interno, que termina en un proceso de autorregulación, ¿no? ujú, Este, como esta integración, la última parte, ¿no? sí, Donde se estabiliza el sujeto. Pero esa palabra taxonomía es como que hace una estructura de todo el proceso, ¿no? Y la pregunta mía era, porque veo que hay una flecha que va con la ¿cómo se dice? internalización, Internalización. sí, Y la pregunta mía es si ese proceso de internalización va con el proceso de desarrollo, que también va en una bien, muy dirección. buena pregunta. Muy buena pregunta, Fernando. Ahí es una parte de las discusiones que hay a nivel como teórico sobre esto, ¿no? En realidad, no necesariamente es algo que avanza con digamos, con el desarrollo, eh, digamos, ¿no? Del desarrollo el humano, es decir, que arrancamos siendo niños y, bueno, arranca más una cuestión externa, de hecho no, de hecho lo que plantean varios autores es, y de hecho Robert White, que recién mencioné, vinculado a la competencia, fíjense, lo que él dice es, el bebé, por ejemplo, empieza a querer explorar en forma más intrínseca, si se quiere, más, o sea, fundamentalmente guiada por el interés inherente por conocer, captar y dominar el mundo, y en ese sentido se guía por intereses de satisfacción de un montón de necesidades, como decíamos hoy, psicológicas, pero también de las básicas, ¿sí? Más básicas vinculadas a lo fisiológico, me refiero. Y acá lo que voy es, pensémoslo en el ámbito educativo, y esto también los artículos algo de esto mencionan, ¿no? Empezamos en educación inicial, donde en realidad hay un componente de exploración muy grande, donde en realidad hasta la cantidad de objetos y de mediadores que hay en la educación inicial tiene mucho que ver con la exploración. Y a medida que vamos transitando por el sistema educativo, y esto lo estudian mucho, hay un montón de investigaciones sobre esto, bueno, cada vez se vuelve un poco más controladora la cosa, en el sentido de, che, no, ahora tenés que aprender la matemática de esta forma, o tenés que aprender a leer de esta manera, o escribir de esta manera. Ahora es el momento para que aprendas tal cosa y no tal otra. No, pero yo quiero aprender, yo qué sé, los capitales de los países. No, eso no pasará en otro momento o en otro contexto. No, no va a ser en esta clase o en este momento, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ahora nos pasa eso, ¿no? Quiero hablar, pero, o sea,
Bueno, entonces hay un sistema así que en la medida que nos vamos constituyendo como seres humanos y seres sociales, la regulación externa empieza a aparecer. Eso, de nuevo, esto no tiene que ver ni con bien ni mal, tiene que ver como actores sociales que somos. O sea, tiene hasta que ver con una cuestión de para estar con un otro hay que renunciar a cosas. Por eso también acá no se trata de demonizar una cosa a la otra, sino que implica renunciar a cosas, de estar con un otro y muchas veces, por eso vuelvo a la perspectiva filosófica de dónde viene todo esto. No tiene que ver con una satisfacción inmediata de lo que yo quiero y cómo yo lo quiero, ¿no? Le decíamos vinculados a, se me fue a encontrar a lo eudaimónico, al Al hedonismo, hedonismo. hedonismo, hedonismo, ahí va, vino ahí justo casi al unísono con Noel, gracias Noel. Este, tiene que ver con esto, con todo esto otro, que es, bueno, sí, en la medida que nos vamos construyendo como actores sociales, se va generando un proceso, sí, de internalización, de también esas normas y valores, y yo creo que acá un poco el desafío que plantea esta teoría es en qué medida, bueno, todo eso se va integrando y va satisfaciendo esas necesidades psicológicas básicas, este, y que se da, de nuevo, se va dando en forma, no sé si armoniosa, pero sí en un punto equilibrada, ¿sí? Eh, entonces, fíjense de nuevo, ahora estamos llegando a los últimos gradientes del componente de motivación extrínseca, en donde ahora recién Fernando hablaba del proceso de esta internalización, que bueno, si bien hay algunas cosas que se pueden llegar a consolidar más en la edad de adultez, y de hecho eso los artículos lo plantean, esto también se puede dar en otras etapas del desarrollo, ¿sí? No necesariamente ya en la adultez. Ya en lo que decíamos, a ver, la identificación, creo que algo ya mencionaba, ¿no? Hay una importancia de carácter que es personal, hay una conciencia del valor de las actividades, decíamos, ¿no? Y hay hasta una consistencia con los valores y las normas hasta construidas por uno en los diferentes espacios sociales también. Y por eso es que también se tiende a plantear esta tiende a ser interna, ¿no? Es más o menos interna. Y después sí, ya la motivación extrínseca integrada, digamos, ahí ya hay una congruencia más fuerte entre los atributos, digamos, o las atribuciones de carácter internas y externas. ¿Sí? Hay como una especie de síntesis, van a decir Ryan, y consistencia. Entre esos valores y normas externas y las propias, ¿sí? Y acá ya es de carácter, dicen los autores, de carácter más interno. Y la diferencia que hay entre este componente, pues uno diría, bueno, pero esa integración, uno diría que es muy parecida a la motivación intrínseca. Y de hecho, lo que plantean los autores es que sí, que en realidad la percepción del locus de control es interna tanto en la intrínseca como en la regulación integrada. El componente diferencial es justamente lo que decía hoy hace un rato, que es el interés y el disfrute inherente de la actividad. Y acá uno puede pensar y puede ir a mil ejemplos de la vida cotidiana, que son esas actividades que pueden ser de hecho el estudio, ¿por qué no? Hoy creo que creo que era Roberto que lo planteó, ¿no? Uno puede disfrutar y meterse con las actividades académicas de una manera que no está tan pendiente o no está mirando la cuestión de la nota o la aprobación o el avance curricular y hay un disfrute inherente en la lectura, en las actividades que se van desplegando, por ejemplo, en PCA, que tanto les gusta. Pero Mm. también, como decíamos hoy, ¿no? Bueno, está todo bien con el disfrute, pero después es eso, hay que probar la materia, entonces por eso decíamos, ¿no? O sea, acá la cuestión es cómo se va dando estos procesos de integración y de equilibrio entre todo esto, ¿no? Pero sepan eso, que el componente de la motivación intrínseca propiamente tiene que ver, ahí sí, con entonces el disfrute inherente en la actividad. No hay otra cosa, es el disfrute en sí mismo. Y lo que plantean los autores, vinculándola a la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, es cómo en realidad esas actividades y la sensación de que uno controla o que toma esas decisiones en relación a las actividades que quiere y para qué las quiere, tienden a satisfacer esas necesidades psicológicas básicas. Es decir, en la medida que cuanto más se dé mayores niveles de integración, internalización de este proceso, mayor va a ser la satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas. Naturalmente, fíjense, ¿no? Estamos hablando de que uno siente que, o sea, generalmente también este componente, ahora lo vamos a ver un poquito más, se asocia con un montón de cosas. Es decir, en la medida que yo disfruto, por ejemplo, una actividad, este,
Hoy decíamos, ¿no? En la cuestión de las actividades que implican cierto dominio, bueno, en la medida que yo siento que voy dominando y que satisfago esa necesidad psicológica de competencia, voy a ir como eligiendo también tareas que me impliquen Mm. mayores desafíos para justamente y vincularme cada vez más con esas actividades y implicarme en actividades que impliquen, como vaya la redundancia de lo que estoy diciendo, mayores niveles de dominio. La motivación Diego, intrínseca de eso. Oh, muy Nico, perdón. interesante, muy claro como venís contando y comentando estas cuestiones. Creo que hay ya muchos elementos que se fueron ilustrando. Solo comentarte que nos está quedando más o menos una media hora de clase Listo, y tenemos otros bloques capaz que redondear esto que me parece que dale. se fue ya como contando y que Bien, quedó bastante anclado como a experiencias y redondear con esto de las críticas y controversias me perfecto. parece que capaz que estaría bueno. Perdón que No, me no, explayeé. al contrario. Es Perdón. decir, me costó un montón decírtelo, pero hay un No, tema a no, tiempo no. que también nos acompaña. Excelente, Nico. Excelente, Nico. Perdón. Les pido No, disculpas. tranqui, tranqui. Como a modo de síntesis, fíjense de todo lo que hablamos, en realidad, lo van a leer en Stover de las 5 6 en realidad Stover va a traer la sexta también, la quinta, perdón, pero de todas las diferentes subteorías dentro de la macroteoría, nos metimos en realidad con dos, con necesidades psicológicas básicas y la teoría de integración organísmica, ¿sí? Pero hay mucho más, como decíamos. Estas dos son en las que nosotros nos focalizamos hoy y, como decíamos, son también las que han sido más desarrolladas y, si se quiere, investigadas. Pero bueno, en síntesis, entonces, una de las críticas que se le ha hecho tiene que ver con el solapamiento conceptual que se da en estos diferentes niveles de regulación. Hoy les decíamos, la teoría de autodeterminación intenta operacionalizar a la vez que complejizar todo esto, y claro, y en esa complejización y operacionalización, como también decía Fernando, bueno, pasan cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, queremos evaluar a través de cuestionarios o incluso a través de entrevistas, o sea, tener entrevistas sobre esto, muchas veces los planos de, por ejemplo, de la regulación interna, o sea, cuando empezamos a ver el continuo, ¿no? La integrada y la identificada son difíciles de discernir y a veces hasta más con la motivación como intrínseca. Ahí pone algunos ejemplos en el artículo que están muy buenos a nivel como para diferenciarlos, que están buenísimos, pero bueno, sigue siendo un desafío a nivel de cómo diferenciarlas empíricamente. Después, bueno, el continuo está en debate en realidad. Eh, Esta cuestión de lo lineal y lo progresivo, ya hay muchísimos autores que plantean que no, y por eso hoy decíamos, y Fernando lo preguntaba, en realidad, y hoy enfatizaba esta cuestión de, bueno, no es tan lineal y progresivo, de hecho, las últimas publicaciones de Desi Ryan ya plantean también que no, que esto no se da así, que no es una cuestión hipersecuenciada, que de hecho se pueden dar en formas alternadas, en formas simultáneas, o sea. Es súper complejo. Fíjense, estamos hablando de una teoría, decíamos, ¿no? De motivación humana mucho más compleja. Y si algo nos queda claro de la motivación humana, es que es hipercompleja. O sea, no lo podemos reducir, ya lo dijimos mil veces, lo volvemos a repetir, no se puede reducir a una única cuestión de orientación motivacional u otra. Es súper compleja. Y por otro lado, bueno, los enfoques individualistas. Hoy Fernando también traía así algo como de perogrullo. Bueno, surge en un contexto norteamericano, en la década del 70, digamos, 80, donde el auge del individualismo estaba a pleno, ¿no? O sea, esto de el sueño americano y que vos sos el dueño de tu propio destino y que vos lo podés construir. Fíjense, la teoría se llama autodeterminación. Estamos complejizando lo contextual, lo situacional, pero habla bueno, lo autodeterminado vinculado ni que hablar a las muy anclado en las necesidades psicológicas básicas, pero en realidad fíjense que eh, surge en un contexto donde, de nuevo, la cuestión de lo individual estaba muy presente, y ahí, bueno, hay que complementarlo con otras perspectivas. Y nosotros, y ahí ya voy también metiéndome en cosas que van a aparecer en la presentación que vamos a hacer de algunas de nuestras investigaciones, estamos ya metiéndonos en pensar algunas cuestiones motivacionales vinculadas al contexto latinoamericano y producciones de corte más sociocultural de la motivación que se asocia mucho con cosas que estuvo hablando Karen la semana pasada vinculadas a los marcos socioculturales. ¿Sí? Si entendemos a la motivación como parte de los procesos psicológicos superiores, ahí la cosa cambia, ¿eh? Y pensarlo eso en una perspectiva latinoamericana es parte de los desarrollos en los que estamos y en los que personalmente últimamente me estoy enfocando más. Y la tesis, de hecho, de doctorado un poco fue por ahí. No robo más tiempo, sé que
me extendí, perdón, les pido disculpas y fundamentalmente a Nico que... No, tranqui, para nada. Realmente un placer escucharte, Diego, súper claro. Creo que los conceptos, o sea, el contexto, los ejemplos, queda todo muy bien ilustrado. Es una panorámica de los dos textos bueno, ayuda a, bueno, un facilitador para la comprensión, así que este, es súper claro todo. Nosotros en la propuesta también pensábamos eh, desarrollar una dinámica que tenía un componente reflexivo, pero ahora estaba un poquito viendo tiempos, estamos a media hora, y entonces valorar, o sea, esto es como muy dinámico, si podemos desarrollar o lo podemos plantear como un ejercicio para que ustedes se queden con ese ejercicio para seguir pensando estos conceptos, porque desarrollar esta dinámica nos llevaría por lo menos una media hora y no podríamos contarles lo de los estudios, que nosotros también queremos contarles sobre las investigaciones que estamos realizando, que traen elementos de estos conceptos y estas teorías. Entonces, en lugar de desarrollar la dinámica, yo lo planteo como un ejercicio para que ustedes sigan pensando, como una oportunidad y que eventualmente puedan conversar con los compañeros. Creo que hay todo un potencial en ese diálogo con otros que hay que siempre ponerlo en marcha en el aprendizaje. Y el ejercicio que les dejamos es pensar en sus trayectos formativos y que puedan identificar a un o a una docente que haya incentivado sus ganas de aprender. El primero que les venga a la mente. Ustedes piensan en lo que ha sido su trayecto. Pueden irse hasta, no sé, a la primaria, la secundaria, la universidad. Algún momento piensen y quién aparece. Esa persona que aparece, que piensen qué características tenía ese docente y la clase. Y ahí empiecen a escribir lo que se acuerden. O sea, como una cuestión, lo primero que les aparece. Entonces, bueno, yo me acuerdo, mira, esto ya lo hice, ¿no? Esta cuestión de narrativa autobiográfica. Y empiezo, bueno, para mí era una docente de primer año de liceo, está, supongamos, biología. Trabajaba así, hacía esto. Teníamos estas actividades. Yo me sentía así, que puedan describir en media página, en una página, y después a partir de eso que describieron, que busquen estos conceptos que estuvo trabajando Diego, de las necesidades psicológicas básicas, del continuo motivacional, ¿qué pueden encontrar en eso? Mira, encuentro que tenía un determinado trato de estas características y eso me lleva a pensar en las cuestiones de relacionamiento. Mira, nos permitía elegir entre las actividades que íbamos a hacer y tal cosa. Por ejemplo, en mi narrativa aparecía una docente que era de biología y que hacíamos continuamente salidas a diferentes lugares y nosotros teníamos una cuestión como exploratoria y a partir de ahí trabajábamos con los conceptos, pero donde había esa etapa de autonomía de explorar y decía, mira, a mí me pareció interesante esto, cómo se relaciona con esto, y, empezaba ahí a generar toda una conversación a partir de algo que ella habilitó autónomamente a explorar, o sea, generaba ese soporte para la autonomía que luego permitía la discusión, pensar conceptualmente, y que eso les sirva a ustedes como en la línea de lo que venimos viendo, de las experiencias, de pensar sobre las experiencias, poner ahora foco en esto de las perspectivas motivacionales, que ustedes se sentían motivados en ese entorno. Ustedes les despertaba ganas de aprender lo que se trabajaba, les despertaba interés. Y entonces, desde ese relato autobiográfico, poner en discusión estos conceptos y intercambiar con otros. A mí se me ocurre también, no sé cómo lo ven Darío y Diego, que se pudiera habilitar un foro Sí, si eso te alguien iba a decir. quisiera compartir Ujú. esa experiencia de que fue motivante, que fue en la escuela, que fue en el liceo, y un breve relato, estoy imaginando
10 líneas, o sea, media página, y cómo articula conceptualmente esto y que nosotros capaz que después, si hay participaciones, podamos hacer una síntesis en vez de el lugar que le daríamos ahora para sintetizarlo, lo podemos sintetizar asincrónicamente y nos queda también esa posibilidad de anclar los conceptos a experiencias y a la reflexión de cuestiones de nuestro recorrido formativo. ¿Cómo lo ven? Exacto, sí, me parece impecable. ¿Está? Lo Y armamos. entonces tenemos un lugar para contar cuestiones de los estudios, que eso me parece que también es interesante y que esto no lo perdemos, sino que lo cambiamos de formato en un espacio asincrónico. ¿Les parece? Está buenísimo. Y siguiendo un poco, después ya Diego retoma con lo que es su estudio de doctorado. ¿Por ahí hay algo en el chat? Está, gracias. Está, perfecto. Ay, esperen que... ay, a ver un poquito acá. Ahí va. Nos interesaba poder traer algunos, eh, algunos recortes de estudios en los cuales nosotros estamos trabajamos. Como les decía hoy al principio de clase, Karina Curione es la compañera que viene siendo referente en nuestra facultad y que viene trabajando en lo que hace a la motivación desde ya hace más de 20 años y nosotros nos hemos sumado a trabajar con ella, Diego hace más tiempo, yo más recientemente, pero venimos pensando esto de la motivación en diferentes entornos y hay una serie de estudios que van desde lo escolar, hasta lo universitario, por la media, unos que tienen que ver con, bueno, el estudio de ella aborda cuestiones de la motivación, autorregulación y rendimiento académico en la universidad, en la Facultad de Psicología. Después hay un desarrollo que trabajaron con Diego sobre una escala de orientación intrínseca extrínseca en escolares. Luego hay también una cuestión de evaluación motivacional en el trabajo colaborativo, que también trabajaron con Karina, con Mónica, que fueron las directoras de tesis de Diego. Después también está el trabajo de Luis, que Luis estuvo en Argentina trabajando con Agustín Freiberg Hoffman, que es un profe que trabaja mucho en lo que es psicometría, desarrollo de escalas y cómo a partir de diferentes conceptos o constructos desarrollar instrumentos y él, bueno, de su también anclaje en la enseñanza media superior, en lo que es la UTU, él llevó adelante estudios en esa línea de la adaptación instrumental para el contexto de la media superior. Después contarles un pequeño recorte de lo que fue mi estudio sobre clima motivacional de clase en lo que es primer año de psicología. Y después tenemos otro estudio que trabajamos con Karina en relación a los procesos motivacionales y la intención de permanencia. Acá es otra conexión. Antes hablábamos del rendimiento académico. Acá es con la intención de seguir, de querer seguir cursando. Entonces es la línea más de permanencia y cómo la motivación apareció como un constructo central asociado a la intención de permanecer, desde una aproximación cualitativa, es decir, de relatos, hasta la aplicación de escalas, como el factor que tiene que predice de forma más significativa la intención de permanencia. Eso, solo comentarios, pero que, bueno, estamos también trabajando en ello. Y después está la tesis de doctorado de Diego, que comentaba Darío, que defendió muy interesante. Está por ahí también la grabación, si quieren verlo, me parece que estaría bueno dejar esos recursos que tiene que ver con motivos de retorno y permanencia en liceos nocturnos, que por ahí les va a contar a continuación. No sé, Diego, si querés paro la presentación o querés ya vos, seguimos acá. O sea, sí, Dale, ahí va, no, dale vos. Igual la hago súper corta, sí, Nico, dale. explayás más, pero si querés No, desplegala tranqui. toda y ya la comento nomás. Eh, Nico recién decía, bueno, hace ya 14 15 años que venimos ahí trabajando con Karina vinculados a temas de motivación y bueno, también en la idea en realidad que surge del proyecto doctorado tiene que ver
con un trabajo de extensión universitaria, en realidad, que surgió allá en el 2018 junto con Rodrigo Bacotti, profe también acá del instituto. Y bueno, básicamente en el laburo en un liceo nocturno del Cerro, aparecía mucho esta cuestión de la desvinculación en las trayectorias de jóvenes y adultos, las idas y venidas al sistema educativo. Y bueno, y ahí nos propusimos en realidad como objetivo conocer esos motivos de retorno y de permanencia en liceos nocturnos. En particular eso que está por ahí en la zona oeste de Montevideo y las estrategias institucionales que se desplegaban para tratar de favorecer la permanencia. Y en esto que veníamos hablando, yo ahí me posiciono desde diversos marcos, ahí retomo aportes de las ciencias de la educación, de la sociología, de la sociología de la educación, de la antropología. eh, Dentro de todos esos planos, uno de ellos es el componente motivacional dentro de los marcos sociocognitivos. Y dentro de los marcos sociocognitivos retomo diversas perspectivas. La teoría de autodeterminación es una que uso específicamente para pensar algunos procesos. Y después esto que les decía recién, marcos más incipientes vinculados a perspectivas socioculturales de la motivación, que para mí fue una oportunidad muy grande para desarrollar algunos aportes sobre eso. Básicamente, entonces, para indagar los motivos, me posicioné en aspectos motivacionales, como les decía, de diversas mini teorías motivacionales que vieron más arriba. Básicamente los principales motivos atribuidos tienen que ver con la culminación del ciclo básico, ¿sí? Ya sea para conseguir un mejor trabajo, continuar estudios o propiciar el desarrollo personal, decía por ahí. Fíjense todo lo que veníamos hablando hoy. O sea, no hay un único motivo, estos motivos aparecen en forma integrada. Yo ahí traigo la noción de configuraciones motivacionales ahí en permanencia, pero que tiene que ver con en qué medida estos diferentes motivos más vinculados a aspectos que tengan que ver con el entrar al mercado del trabajo por una cuestión de necesidad material, es decir, necesito el liceo para poder después laburar y mejorar mis condiciones de vida, pero también y al mismo tiempo aparecía en forma simultánea aspectos vinculados al desarrollo personal y el crecimiento personal, como decía por ahí, muy asociadas a las metas vitales que hablaba Desi Ryan en relación a esto de realizar actividades que impliquen esa satisfacción de esas necesidades psicológicas básicas. Bueno, por otro lado, los motivos de permanencia, hablamos hoy, los vínculos tienen un rol central, y ahí fundamentalmente lo que son los vínculos, yo los trabajo en vínculos afectivos y académicos, pero bueno, básicamente cómo el vínculo con los docentes y los vínculos con los pares oficia como un soporte muy grande para la permanencia, nada muy diferente a lo que también vimos acá en educación terciaria, y Nico ahora lo va a profundizar con su investigación. Y después esto, ¿no? En las configuraciones motivacionales, como decía hoy, o sea, integran elementos, como decíamos hoy, también de la motivación intrínseca y extrínseca. Lo extrínseco, como decíamos hoy, no es esta cosa dicotómica, sino en todos los planos de la motivación extrínseca. Y después, bueno, más actividades curriculares que en realidad aparecían como espacios para resignificar y al mismo tiempo eso, ¿no? Construir una como diferentes espacios donde la competencia, esta académica percibida que hablamos hoy, o esta necesidad psicológica básica de competencia y después más bajada a las actividades escolares, liceales en este caso, se ponían en juego, ¿no? Es decir, un conjunto de estrategias que favorecían que los jóvenes adultos dominaran las actividades del liceo. Yo lo voy a dejar por acá, pero básicamente, como les decía, la tesis surge de una actividad de extensión universitaria y todos estos, si se quiere, hallazgos o bueno, cosas que fuimos investigando, la idea es que vuelvan justamente a nutrir nuestras prácticas que hacemos desde el instituto y en particular en el trabajo que venimos haciendo en los liceos nocturnos. Ahí yo, cuando estuve un ratito ahí en la presentación de la defensa, y me acuerdo que vos contabas como una especie de actividad que habían hecho con uno de los liceos, que mostrabas una foto, y que ahí en esa recorrida donde, bueno, no sé, a facultades, no sé bien, pero sé que estabas como contando de como una movida que habían hecho, y entonces que escuchabas que alguien le decía a otro, che, ¿y vos te imaginás acá? ¿No? Que contabas esa parte. Y eso Sí, para mí es súper ilustrativo de cómo eh, en la medida que hay una determinada acción que tiene que ver con esto de lo sociocultural,
permite que una representación sea posible y que se pueda transformar en una meta y que alguien la pueda percibir, ¿no? Tal cual, Para mí me pareció súper ilustrativo de estas cosas que vimos, ¿no? tal Contalo, cual. eso me parece súper bueno. No, es tal cual. De nuevo, no me quiero extender ahí porque, insisto, están también las otras investigaciones que creo están re interesantes para profundizar también. Me parece, ahí esa experiencia que decía Nico, se llamaba Grecia Tristán, veníamos de, del liceo este que decía del Cerro, el liceo 11 allá de Villa del Cerro, y la actividad se llamaba Grecia Tristán. Y era como una actividad donde el objetivo era como, nada, el intercambio, el poder aproximar, o sea, para muchos y muchas de estos estudiantes y estas estudiantes era la primera vez que llegaban al centro de Montevideo y que, nada, se veían la universidad o estaban en la universidad o venían a la noche en las librerías, en realidad todo eso venía por la noche en las librerías. Y en esta idea del diálogo cultural también y de cómo el contacto con otras realidades y otros contextos nos permite pensar en otros futuros posibles, era como algo que nosotros nos interesaba poder generar por ahí. Y bueno, se pasaba esto que decía Nico, ¿no? Cuando llegamos acá a facultad, pero durante el recorrido, e incluso cuando estamos ahí en la universidad, al lado de Bellas Artes, de Derecho, todo, caminando, de hecho hasta nos preguntaban a nosotros, che, ¿y eso nos ves acá? No, y bueno, con los desafíos que sabemos que tienen las instituciones educativas y el ingreso a la universidad, lo que sea, decíamos, bueno, ¿cómo no? ¿No? O sea, ¿por qué no? Este, entonces, bueno, ahí se articulaba esto que decíamos, bueno, cómo en realidad cómo se pueden articular diversas motivaciones ahí también, ¿no? Esto de, para muchos entrar a la universidad o pensarse en la universidad tenía que ver con una cuestión del desarrollo personal, para muchos de ellos, muchas de ellas hasta quizás muchos jubilados, jubiladas, o nada, o muchos gurizadas que nunca se hubiera imaginado quizá pisar una universidad y hoy se estaban haciendo por lo menos la pregunta, ¿no? Entonces, algunos eso más por una cuestión de desarrollo personal, otros más para eso, después verse como ejerciendo una profesión, ¿no? Y soñar con eso, bueno, si habrá cosas ahí, ¿no? Que nos movilizan y que nos llevan también a meternos en diferentes lugares que básicamente permitan despliegue del humano, como decíamos hoy más temprano, ¿no? Este, pero bueno, mucho más. Yo prefiero dejarlo por acá y en todo caso después, si están copados, copadas, la tesis está a punto de publicarse porque estamos haciendo algunos ajustes, pero sepan que está la presentación en YouTube por ahí que decía Nico, y es 1 hora y poquito la presentación y ahí se desarrolla mucho más todo esto. Prefiero no sacar más tiempo. Y eso que por ahí contaban en el chat, nosotros podemos agregar, si quieren ampliar algunos enlaces o de la tesis o de la grabación, o inclusive de textos que son complementarios, que están ahí citados, pero que no forman parte de la bibliografía específica, se los dejamos en esa diapo que le mandamos a Darío para subir, que va junto con esta grabación. Y ahí, bueno, si les despierta curiosidad, vayan y sigan ampliando. Entonces, súper interesante todo este trabajo que hizo Diego para seguir explorando. Después está el trabajo que hizo Luis, que también hace poco, creo que es el año pasado, salió la publicación de lo que fue su trabajo en la media, que deriva de su tesis de maestría, que luego lo publicó como artículo también y que aborda todas estas cuestiones motivacionales en el desarrollo de un instrumento que implica también una adaptación para el contexto. Es decir, cuando hay desarrollos teóricos y metodológicos que provienen de otros contextos, hay que adaptarlos, ajustarlos para el contexto que quieran aplicarse. Entonces, él estuvo haciendo todo ese trabajo de adaptación lingüística, cultural, conceptual, psicométrica, todo eso, con este profesor argentino que les contaba, para tener disponible un instrumento que estudia las cuestiones motivacionales en la enseñanza media superior, particularmente en la UTU, donde él también desarrolló trabajo, y que aporta a nivel instrumental justamente para otros estudios o para el desarrollo de intervenciones. ¿Sí? Los estudios nos permiten ambas cuestiones
y creo que también es interesante que ustedes incorporen la importancia de lo que tiene que ver con los instrumentos para la investigación o para la intervención y que hay toda una línea de trabajo, de desarrollo que va en esa dirección y que ustedes es importante bueno, se apropien, integren a esa caja de herramientas, ¿no? A esa representación, diferentes posibilidades instrumentales, como puede ser una escala, como puede ser un cuestionario, ¿no? Diferentes herramientas que enriquecen también el proceso formativo y por ahí contarles un pequeño recorte de lo que fue el estudio de mi tesis doctoral, que aborda lo que es el clima motivacional de clase. El clima motivacional tiene que ver justamente con la percepción de las relaciones en el aula y cómo esa percepción influye en la motivación de los estudiantes. Cómo eso se desarrolla en primer año de psicología, donde yo estuve trabajando, y que lo hice desde un abordaje mixto, es decir, a través de las escalas, ¿sí? De instrumentos de tipo cuantitativo, estructurados, y a través de otro tipo de estrategias cualitativas donde conocemos percepciones, relatos, de una forma menos estructurada también, qué dicen los participantes al respecto. A su vez, esa convergencia metodológica estuvo asociada a una convergencia de perspectivas entre docentes y estudiantes, es decir, también miraba lo que decían los docentes, también exploraba lo que decían los estudiantes, y a su vez, dentro de lo que es el abordaje, por ejemplo, cualitativo, desde diferentes instrumentos, es decir, un instrumento, por ejemplo, como una entrevista, y un instrumento como una narrativa, donde yo le ponía una consigna y las personas escribían un relato, y de la otra forma, con otra técnica, era una entrevista semiestructurada donde era una conversación. Entonces, esa triple triangulación, es decir, entre métodos, participantes y técnicas, luego permite identificar patrones, es decir, cuestiones que aparecen de diferentes instrumentos, de diferentes métodos, de diferentes participantes. Es como un ejercicio donde uno amplía o como se distancia de esa información, de esos datos, y ve patrones que se puedan ir repitiendo en la información que deriva de todas esas estrategias. Allí, contarles un pequeño recorte de eso que tiene que ver con las narrativas, que son justamente una estrategia para conocer los relatos de forma escrita de los participantes. Y eso que ven ahí, esa como telaraña, es una red de códigos, y los códigos a su vez son construcciones que se desarrollan en base a la teoría, que permiten entender los relatos de los sujetos. Entonces, hay una serie de definiciones conceptuales que dicen qué características tiene un clima de clase, y yo, a partir de esas definiciones, las fui a buscar en los relatos. Es decir, un participante empieza a contar, bueno, sobre tu experiencia en tal curso, y a partir de todo ese relato, yo fui a buscar estas eh, características de lo que es el clima de clase. ¿Y qué encontré? ¿Vieron esos cuadraditos verdes que son como etiquetas? ¿Vieron esas etiquetas? Esos son lo que dice la teoría que configuran el clima. Y yo los que encontré que aparecen con mayor presencia tiene que ver con el fomento de la autonomía, con también facilitar la participación y con el afecto y el apoyo emocional. Esos tres componentes no solo aparecían muchas veces, sino que se relacionaban mucho entre sí. Por eso la línea más gruesa, vieron que hay una línea que tiene mayor grosor, quiere decir que esos componentes aparecen juntos muchas veces. Pero ¿qué más? Esos componentes tienen a su vez mayor significación, es decir, se relacionan con muchas otras cosas, tanto lo que es promover la autonomía, tanto lo que es el afecto y el apoyo emocional, tanto lo que es promover la participación, se relacionan con muchas otras cosas. Si ustedes ven los otros componentes, o sea, no solo que tienen menos
presencia, sino que tienen menos relaciones con otros componentes. Entonces, eso no solo nos habla de esa ocurrencia, sino también de la significación por la relación que tiene con muchas otras cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que venimos conversando? Con que el fomentar la autonomía está muy asociado a la competencia, a satisfacer la necesidad de autonomía. Ya este instrumento dialoga también con otros modelos, pero que aparece con mucha fuerza justamente en estudiantes de psicología, desde miradas de docentes y de estudiantes, por ejemplo, en narrativas, que fomentar la autonomía es algo que vincula con la motivación. Si el docente me permite elegir entre posibilidades para hacer el trabajo, si el docente me permite elegir sobre quién voy a conformar mi grupo, ¿no? Si yo puedo tomar decisiones sobre ese proceso de aprendizaje, yo me siento motivado. Eso porque satisface esa necesidad justamente de autonomía. Después aparece el tema de la competencia, muy ligado a esto de favorecer la participación, porque allí están los relatos donde los estudiantes sienten que pueden compartir lo que saben, por ejemplo, ¿no? Un docente que habilita ese espacio, el estudiante siente que aquello que aprendió, aquello que está, ¿no? Indagando, tiene un espacio para ponerlo en juego, para compartirlo con otros, y hay algo de la competencia que se activa allí. Y después el tema de la relación, muy ligado a esto del afecto y el apoyo emocional. Aparece con mucha presencia estas cuestiones relacionales que se juegan en el aula, la disponibilidad, la calidez, la empatía, todo eso aparece como una gama de elementos que vinculan con esto de la relación y los cuidados en la relación y cómo eso impacta a nivel motivacional. Si nosotros esto lo lleváramos a lo que son las citas ilustrativas, es decir, cómo un determinado código o cuestión conceptual la vinculo con algo directamente asociado a un relato, miren, las preguntas de práctica para autoevaluarnos son la mejor forma para probar lo que sabemos y tener una herramienta para poder marcar dónde ir a leer y si nos equivocamos es fundamental. Por ejemplo, había un docente que planteaba estrategias para favorecer esto de la autoevaluación y ver los estudiantes por dónde reforzar ese proceso de aprendizaje. Después, miren este relato. ¿Fue su calidez la que logró que yo sacara adelante esa materia? Hay algo de la relación que tiene que ver con el tipo de trato, en este caso la calidez, que la docente tenía en el trato con sus estudiantes y que acá esta estudiante lo asocia a poder sostener, sacar adelante la materia, poder sostener la cursada. Miren el impacto que tiene la calidez. Esto que no, porque satisface esa necesidad de relacionamiento. Y después el tema de la participación, esto que les comentaba, y generando instancias de permanente discusión y reflexión que nos permitieron compartir lo que fuimos aprendiendo, enriquecernos, crecer de forma personal y académica. ¿Sí? Ese docente que habilita, que hace circular la palabra. Bueno, esto lo podríamos poner en diálogo, por ejemplo, con Freire, ¿no? No es un docente que impone, es un docente que guía con preguntas, acompaña la reflexión, y en ese camino es que el estudiante va satisfaciendo esa necesidad de competencia, ¿no? Porque lo que va indagando o explorando siente que hay un espacio para ponerlo en la conversación. Entonces, allí vemos empíricamente, desde diferentes tipos de análisis, yo les muestro solo este recortecito, pero si vamos a otras estrategias de análisis u otros participantes y demás, se siguen repitiendo estos patrones. Entonces, cuando vos encontrás un patrón que aparece con diferentes técnicas, que aparece con diferentes metodologías, que aparece con diferentes participantes, que aparece a su vez, yo hice indagaciones con diferentes estudiantes, no eran los mismos que aplicaban las mismas técnicas, sino que eran grupos distintos o generaciones distintas, se sigue repitiendo, es algo que es muy potente y es algo que hay que tener en consideración
y que eso nos puede iluminar, justamente como por ahí contaba Diego, por ahí como comentábamos antes, para pensar el diseño de estrategias de intervención, para pensar en nociones que nos puedan ayudar a entender estas cuestiones y de cómo eso nos guía a futuro, los va a guiar a ustedes también a futuro en el desarrollo de, por ejemplo, la práctica preprofesional. Bueno, por ejemplo, Darío, que me acuerdo que cuando compartíamos en el plenario, bueno, él traía experiencias de promover la autonomía, la participación de los niños en educación infantil. Bueno, ahí están pasando, en esas intervenciones, está pasando que se da un soporte para el desarrollo de estas necesidades, ¿no? Entonces, el niño puede opinar sobre una decisión sobre cómo funciona algo de jardín y cómo eso satisface la competencia o cómo eso satisface la autonomía o cómo hay algo de la relación que es la trama que sostiene todo eso. Entonces, son algunas reflexiones, algunos conceptos, pero con la invitación para que ustedes sigan pensando en función de sus experiencias y para tener como preguntas o algunas líneas para seguir pensando en su recorrido formativo para la facultad. Y cerramos esta presentación y un pequeño espacio para la conversación de qué fue resonando en ustedes. Una pequeña frase de Freire que siempre nos acompaña en estas experiencias transformadoras que venimos hablando de la rosa. Y por ahí dice, me gusta ser persona porque sé que mi paso por el mundo no es algo predeterminado, preestablecido, que mi destino no es un dato, sino algo que necesita ser hecho y de cuya responsabilidad no puedo escapar. Me gusta ser persona porque la historia en que me hago con los otros y de cuya hechura participo es un tiempo de posibilidades y no de determinismo. Muchas gracias por acompañarnos. Pero excelente, Diego y Nico. Me quedé corto y el inicio no quedó grabado, lamentablemente, cuando decía, y los resonares dentro del chat, vas a ver, Nico, ahora son impresionantes, porque ya Diego los ha estado viendo, que era una terrible clase con dos tremendos docentes que se han convertido también con referentes. Ustedes hablaban de Karina Curione, pero ustedes también son referentes en estos temas. Y bueno, la posibilidad de tener acceso a docentes que hacen tesis doctorales, que supone la producción de un conocimiento contextualizado a la realidad nacional, es un lujo. Ya lo vamos a estar leyendo y van a ser nuevos autores dentro de lo que es PCA y en otras materias seguramente. Y bueno, la calidad y la calidez en la didáctica ayuda también a mantenernos motivados. Yo estaba con miedo de que nos fueran a cerrar ahora porque estamos en el chat institucional, en el Zoom institucional. Pero bueno, hay un montón de comentarios y si quieren tomamos un minuto o dos si alguien quiere activar el chat, pero bueno, activar el micrófono, pero hay un montón de comentarios que refieren a esto, a la motivación y al placer y a la claro que estuvo el encuentro. Pero agradecerles que además ellos son docentes de seminarios, o sea que están ayudándonos y haciendo cosas extras. Porque son dos referentes en la temática y con Ale no podíamos como transcribir lo que preferíamos que fueran los autores los que fueran protagonistas. Buenísimo. De nuestra parte, capaz eso, agradecerles, como siempre, la buena onda a esta hora de la mañana, la disposición para meterle cabeza y intercambiar sobre estos temas. Así que una vez más, un placer acompañarlas en esta hora tan desafiante, la verdad. Muy bien, Roberto. Y cerramos. No tenés el audio. El audio, Roberto. El audio, ahí va.
No te estamos escuchando, Roberto. No te estamos escuchando. No te estamos escuchando. Bien. Gente, ¿nos Por estamos ahí viendo? Sí. les comentaban en un mensajito del chat, le dejamos en estas diapos al final una serie de recursos complementarios por si quieren ampliar, tanto de grabaciones como de artículos y que, bueno, ojalá que puedan ser posibilidades para seguir explorando su curiosidad y dándole otra vuelta a estos temas. Muy bien, gente, nos estamos viendo Muchas gracias, amiga. la semana que viene, ¿sí? Buena semana. Muchas gracias, Chao, saludos para gracias. todos. Gracias.